¿Qué es Medio Oriente? Medio Oriente es una zona geográfica, ubicada en medio de África y Asia, entre Europa y la India. Es un lugar con una cultura muy diferente a la de Occidente, con una historia ancestral y una población inmensa. Pero más que nada, Medio Oriente es un lugar donde la gente vive simultáneamente en presencia de la historia y el futuro. Esa historia es a su vez foco de rivalidad y a menudo razón suficiente para hacer la guerra. Medio Oriente ha sido y es, al mismo tiempo, un lugar de sagrado idealismo y de inhumano rancor. Un amasijo de riqueza, tierra y poder. Y es, además, el tema del que hablaremos en esta ocasión. ¿Qué tal? Yo soy Emanuel Mata. Bienvenidos a Logos. Se preguntarán, ¿por qué he decidido hablar sobre Medio Oriente? ¿Qué puede interesarnos la historia de una tierra tan lejana y diferente a la nuestra? Pero es justamente eso lo que me ha llamado la atención, las muchas similitudes entre su historia y la nuestra. Cuando vemos las tácticas de intervencionismo imperialista implementadas en otro lugar tan distinto, a otra gente con una cultura tan ajena, puede ayudarnos a entender mejor nuestras propias circunstancias. Lo que ha ocurrido a Medio Oriente a lo largo del siglo XX le ha ocurrido a África, Asia y Latinoamérica, con las particularidades propias de cada región y cada historia. Al final del día, es la historia de los pueblos colonizados. En esta serie estudiaremos cómo se creó Medio Oriente, sus divisiones políticas y cómo cada país, cada pueblo ha tenido que luchar por su independencia y su soberanía, lo cual no ha sido nada sencillo. Y algo que es particularmente evidente en Medio Oriente, aunque no exclusivo, es que las luchas y los conflictos siguen vigentes hasta el día de hoy. En la última década no ha parado de haber guerra en esa región, pero como siempre, para entender el presente hay que conocer el pasado. Así que veamos esta gran epopeya que es la historia del Medio Oriente en el siglo XX. Debemos empezar por explicar qué era Medio Oriente antes de ser esta amalgama de naciones que conocemos hoy. Las primeras imágenes que nos vienen de Medio Oriente es en el tiempo en que un imperio se derrumbaba y otro se consolidaba en el poder. Antes del siglo XX, los países que hoy conforman Medio Oriente no existían, y a ese territorio se le conocía como la Gran Arabia, que formaba parte del Imperio Turco-Otomano. La gente que habitaba en esta región no tenían un concepto de nación. Eran más bien pueblos nómadas conocidos como los beduinos, con una identidad y lealtad entregada a la familia extensa, clan o tribu, regidos por el sultán turco. Aún con una historia y cultura tan vasta, a los árabes se les había negado la realización de un sueño tiempo atrás anhelado, la consolidación de una gran nación árabe. Y sería ese anhelo del que el Imperio Británico se serviría para llevar a cabo sus planes de control en la zona. Dominio disfrazado de ayuda. Receta infalible. Un factor esencial que ha sellado el destino de esta zona es el hecho de que ahí se sitúa la ciudad más importante para tres de las principales religiones del mundo. El mundo medieval trazó sus mapas situando a Jerusalén en el centro de una tierra plana. La antigua ciudad santa era un eje en torno al cual todo giraba. La idea del destino de un tiempo con un principio y un final yace en el centro de la historia perteneciente a esa zona de la superficie de nuestro globo, que nosotros en el siglo XXI llamamos Medio Oriente. Desde hace al menos 2000 años hasta la fecha, esa ciudad ha sido preciada y disputada por diferentes pueblos e imperios. En pleno siglo XXI la disputa no ha terminado. Ríos de sangre corrieron en las cruzadas cuando cristianos y musulmanes se disputaban el control de la ciudad. En la última cruzada los árabes se hicieron con la victoria y tomaron el control de la zona, hasta que en 1917 el mundo se estremeció, imperios cayeron y se estableció un nuevo orden mundial. A principios del siglo XX, el Imperio Británico planeó y ejecutó un operativo para provocar una rebelión entre los súbditos del sultán, con la intención de desestabilizar su ya de por sí débil gobierno. El personaje encargado de llevar a cabo esta operación
fue el teniente coronel Thomas Edward Lawrence, quien pasó a la historia como Lawrence de Arabia. Su tarea consistió en financiar y entrenar a los grupos árabes de oposición al gobierno del sultán, labor que desempeñó con éxito, generando una pequeña guerra de guerrillas al interior del Imperio Otomano, lo que sería una muestra de una táctica que sería recurrente constantemente por parte del Imperio Británico y luego de Estados Unidos. En 1914, el Imperio Turco Otomano se alió con el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y Alemania, en contra de la Triple Entente, Rusia, Francia y Gran Bretaña, entre otros, en lo que se conoció como la Primera Guerra Mundial, la cual marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Pero este es un tema que trataremos en otro video. El final de la guerra trajo consigo varias secuelas que cambiaron el mundo. Las más visibles fueron la desaparición de 4 imperios: el alemán o Segundo Reich, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. Varias naciones recuperaron su independencia y otras nuevas se crearon. Y también 4 dinastías cayeron como consecuencia directa de la guerra: los Romanov, los Osmanli, los Hohenzollern y los Habsburgo. Además de los avances tecnológicos en la industria bélica y las millones de vidas humanas que se extinguieron a causa de ello. Pero ahora nos vamos a enfocar en 3 resultados claves de la guerra. Primero, la consolidación del Imperio Británico, el nacimiento de una nueva potencia mundial, Estados Unidos, y la creación de un organismo mundial clave para legitimar el intervencionismo extranjero y disfrazarlo de ayuda: la Sociedad de Naciones, predecesor de la ONU, que en 1920 concedía las posesiones de las naciones vencidas a los vencedores, lo que llamaron territorios bajo mandato. Es fundamental en la historia de Medio Oriente del siglo XX la búsqueda del destino de 2 pueblos: el judío, que persigue su destino para establecer una patria donde pueda vivir como judíos, libres de persecuciones, y también el del pueblo árabe, que lo hace anhelando una identidad y una categoría de nación como pueblo independiente. Como mencioné, a los predecesores les fue fatal, y específicamente al Imperio Turco Otomano, que se derrumbó, y los ganadores se repartieron el territorio como cualquier botín de guerra. Pero mientras se prometía a judíos y árabes nación e independencia, se realizaban acuerdos sumamente secretos entre el Reino Unido, Francia y la Rusia zarista. Medio Oriente es obra de extranjeros. La historia de Medio Oriente actual comienza en 1916, y comienza en este año porque fue entonces cuando se firmó un acuerdo clave en la historia de esta zona, que sellaría su destino para siempre. El Acuerdo Sykes-Picot fue un acuerdo secreto entre Reino Unido y Francia para definir el control de estos 2 países en el Medio Oriente. Los diplomáticos británico y francés Mark Sykes y François-Georges Picot negociaron los términos del acuerdo junto con el gobierno de los zares en Rusia, que fue una parte menor en el trato. O sea, que en plena guerra mundial, estos diplomáticos se juntaron para ver cómo iban a repartir y controlar Medio Oriente. Qué bien les vino la guerra. Por supuesto, se negaron las promesas hechas a los árabes por el coronel T. Lawrence de una gran patria árabe. Eran promesas vacías que escondían intenciones de colonialismo. Cuando ocurrió la Revolución Rusa, fue Lenin quien, encantado de exhibir las mentiras de estas grandes potencias, publicó el acuerdo el 23 de noviembre de 1917. El mundo árabe y judío no volvería a confiar en las promesas de las potencias europeas. En 1917, se firmó otro acuerdo entre potencias extranjeras que moldeó una serie de eventos que tienen repercusión hasta estos días e influiría gravemente en los asuntos de Medio Oriente. Este acuerdo se plasmó en una carta dirigida a Lord Rothschild, considerado el líder de la comunidad judía británica. Esa carta es conocida hoy como la Declaración Balfour, en la cual el gobierno británico prometía a la comunidad internacional sionista una nación judía en el territorio de Palestina, lo cual marcaría para siempre el destino de esa zona. Hay quienes especulan que el Reino Unido accedió a este acuerdo porque la comunidad internacional judía, muchos de ellos con residencia en Alemania y otros tantos con residencia en Estados Unidos, negociaron con el Reino Unido la intervención de Estados Unidos en la guerra a cambio de que los permitieran instalarse en la zona de Palestina. Esto es lo que Hitler llamaba la Gran Traición. Pero bueno, eso también es tema para otro video.
El caso es que después de la Primera Guerra Mundial, los británicos recuperaron Jerusalén, que había estado controlada por los árabes desde la última cruzada en el siglo XIII. Para el Reino Unido, la captura de Jerusalén representaba el punto culminante de la civilización cristiana. Tierra Santa les pertenecía una vez más, y con el precedente de este acuerdo, ellos facilitarían una migración judía a Palestina sin que no tenía precedentes. Los judíos, por supuesto, estaban contentísimos. Para ellos esto representaba el fin de la segunda diáspora y el regreso a la tierra prometida. Sin embargo, para la población árabe era todo lo contrario. Ellos veían el intervencionismo británico como una afrenta a su identidad, y la migración judía la veían como una invasión extranjera más, y no estarían dispuestos a permitirlo tan fácilmente. Como sabemos, esto se ha traducido en conflicto constante entre árabes y judíos, actos de terror por ambas partes y guerras entre estas naciones, conflictos que perduran hasta el día de hoy. Pero bueno, ese es un tema que abordaremos a detalle en el video que habla sobre la creación del Estado de Israel. Cuando vemos el mapa actual de Medio Oriente, nos damos cuenta de que las fronteras entre países no están definidas por divisiones geográficas, ríos, cordilleras, lagos, o por diferencias culturales o de lenguaje entre la gente de los diferentes estados. Las fronteras rectilíneas fueron creadas arbitrariamente por oficiales militares y políticos extranjeros de diferentes naciones, que dividieron el territorio como quien se reparte de un motín, porque eso fue exactamente lo que pasó. Para construir su imperio, Reino Unido siempre buscó líderes locales con quienes aliarse, príncipes o caciques nativos a los cuales podía persuadir para hacerlos agentes del gobierno británico. El Medio Oriente se creó en un mosaico de países que mezclaba territorios bajo tutela con estados títeres, semi-independientes, a los cuales se les llegó a conocer como naciones anglo-árabes, todos atados al Reino Unido, ya sea por tratados o como colonias. La estrategia era clara: dividir a los árabes creando una multitud de pequeños estados débiles y fáciles de controlar. Podían echarlos a pelear entre uno con el otro, para que nunca pudieran tener la fuerza suficiente para independizarse. Son las eternas estrategias del imperialismo: dividir a la población de un lugar, generar un conflicto y apoyar al bando que sea corruptible, que sea fácil de controlar. Instaurar un gobierno a modo que te permita firmar acuerdos con los cuales puedes explotar los recursos de esa región. Y por último, si es posible, inculcar tu idioma y cultura en la población controlada. En Turquía, el poder que Reino Unido había dejado se derrumbó con la Revolución Rusa. El sultán fue depuesto, el califato abolido. El general Mustafa Kemal Atatürk tomó el poder y creó una nueva nación turca. La nueva Turquía era una república laica, democrática y profundamente nacionalista. Se modernizó y desarrolló gracias a su modelo alternativo de nación. Francia se quedó con Líbano y Siria, los cuales trataría como colonias francesas. Egipto había estado controlado por el Reino Unido desde el siglo XIX. Era una de sus posesiones más preciadas, particularmente por el Canal de Suez, que permite el cruce del mar Mediterráneo al mar Índico. Esto le permitía al Reino Unido poder controlar mejor sus posesiones, sus colonias, sobre todo la joya de la corona, la India, y también un paso más rápido para llegar a Australia y Nueva Zelanda. Fue en Egipto donde se dio la gran revolución árabe, que inspiró a todo este pueblo a independizarse y crear una conciencia de una gran Arabia unida. Todo de la mano de Gamal Abdel Nasser. Pero bueno, también sobre este tema hablaremos a detalle en el video que trata sobre la revolución de Egipto y Gamal Abdel Nasser. En 1918, mientras trazaban el nuevo mapa de Medio Oriente, los británicos decidieron que el petróleo sería un recurso vital en futuras guerras. Reino Unido temía que países como Holanda o Estados Unidos obtuvieran el control del petróleo mundial. Por eso decidieron que Irak, la zona petrolera más desarrollada, quedara bajo control británico. En 1935 se inauguró un nuevo oleoducto entre Irak y Transjordania. En 1938, una quinta parte del petróleo británico provenía de Medio Oriente.
Como suele suceder, a veces los recursos naturales con los que una tierra ha sido bendecida terminan siendo su más grande maldición. El hecho de que Medio Oriente sea una zona tan rica en petróleo lo ha condenado a ser también objeto de deseo y control por parte de las grandes potencias. La moneda de cambio internacional está avalada por el petróleo de esta zona, al punto de que es conocida como petrodólar. La necesidad que tiene el mundo por el petróleo de Medio Oriente ha sido causa de conflictos internacionales y esa es una situación que sigue presente hasta el día de hoy. Como ya dije, después de la Primera Guerra Mundial, Reino Unido se quedó con el control de Palestina. Y con el precedente de la Declaración Balfour, en la cual el gobierno británico accedía a permitir la creación de una nación judía en esa zona, se han generado muchísimos conflictos desde entonces. Conflictos que permanecen hasta el día de hoy. Este es un tema que abordaremos muy a detalle en el video que habla sobre los conflictos en Palestina y la creación del Estado de Israel. Es un tema interesantísimo ya que no solo afecta a esa zona. Me parece que la guerra y el conflicto que existe todavía hoy entre Israel y Palestina es un problema que no se va a arreglar al menos en los próximos años y afecta de cierta manera a todo el mundo. Así que no se pierdan ese video, va a estar buenísimo. La tragedia de Medio Oriente es que sigue siendo un lugar donde las grandes potencias extranjeras llevan a cabo planes para satisfacer sus intereses. El moderno orden mundial del siglo XXI, la intimidad entre Estados Unidos y Europa tras la Guerra Fría, ese gusto actual de Occidente por una política basada en la forma más que en el fondo, en la actitud más que en los principios, se ve derrotada y frustrada cuando se confronta con Medio Oriente. Confundida por una política que alaba el martirio y glorifica el sacrificio con creencias que se defienden con la muerte. Algunos historiadores creen que el ciclo de la historia y los conflictos de Medio Oriente solo acabarán cuando sus pueblos sean libres para buscar su destino. Medio Oriente es también el lugar donde algunos creen que el tiempo finalizará. Armagedón, el lugar donde la Biblia sitúa la batalla del fin del mundo, es un lugar real, a menos de 1 hora de Jerusalén. Medio Oriente podría provocar una guerra de destrucción global, pero nuestro objetivo no es especular o predecir el futuro, es conocer la historia para entender el presente. Este es el principio de una serie que analizará a detalle cada movimiento social y evento que ha marcado la historia en los diferentes países que conforman el Medio Oriente. La revolución nacerista en Egipto y la expropiación del canal de Suez, la nacionalización del petróleo en Irán, el golpe de estado a Mossadegh en Irán, la Libia de Gaddafi, la guerra en Irak y Siria y, por supuesto, la formación del Estado de Israel y el conflicto en Palestina. Habrá quien piense que no es relevante lo que sucede al otro lado del mundo, pero cuando nos percatamos de las similitudes que hay entre nosotros, de lo mucho que su historia y su presente se parece al nuestro, nos permite entender que no es una cosa limitada a ellos, al otro, que las mismas tácticas, las mismas mentiras y hasta los mismos medios han sido y son usados para mantenernos sometidos a poderes globales. Pero también podemos ver cómo otros se han librado de ese control, cómo otros pueblos han y están luchando por su soberanía, cómo también eso tenemos en común, la lucha por la libertad y la certeza de saber que sí se puede. Gracias por escucharme. Escribe en los comentarios tú qué opinas sobre el origen de Medio Oriente, o alguna aportación que consideres importante. Seguro faltaron muchas cosas por decir. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos de la serie, donde hablaremos de cada país en específico. Y si crees que a algún amigo le interesaría este tema, asegúrate de compartirlo, nunca está de más. Nos vemos en la próxima.